Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar y vamos a continuar hablando acerca de nuestro contrato en cuentas de participación, en el cual vamos a tocar lo que tiene que ver en materia tributaria, cuáles son los efectos de este contrato. Y es que recordemos que cuando hablamos en temas tributarios, pues también tenemos que desglosar los temas de los impuestos. Y para ello vamos a hablar en 5 grandes temas. Primero vamos a hablar acerca del impuesto de renta y complementarios, por supuesto. Vamos a hablar acerca del IVA. Vamos a hablar acerca del impuesto de industria y comercio. Vamos a hablar acerca de unas normas de procedimiento como tiene que ser la obligación de reportar exógena, como es la obligación acerca de retención en la fuente, tanto dentro del contrato como cuando se reparten las utilidades del contrato. Y arranquemos primeramente entonces con el impuesto de renta y complementarios. Lo primero que hay que advertir es que el mismo artículo 18 es claro en indicar que los contratos de colaboración empresarial, tales como, que cosa que no hace definición, entre eso los contratos de cuentas de participación, no son declarantes del impuesto de renta. Es decir, el contrato en sí mismo, como lo vimos la vez anterior, no genera una sociedad y en este caso para efecto fiscal tampoco genera un nuevo contribuyente. Lo que realmente sucede es que las partes de un contrato de colaboración empresarial, como es el de cuentas de participación, van a ser los declarantes. Aquí se comienza a elegir más que un principio, una regla que se ha venido desarrollando desde el año 2012, que es ese principio de transparencia fiscal. Y en este caso consiste en que las partes del contrato en cuentas de participación van a declarar los ingresos, costos y gastos de acuerdo a su porcentaje de participación dentro del contrato. Citemos un pequeño ejemplo. Una empresa ha suscrito con otra un contrato en cuentas de participación donde la una se encarga de poner, ejemplo, un bien inmueble de exposición y el otro se encarga de hacer el evento. En este caso, el sujeto activo de este contrato es el quien desarrolla el evento y el oculto es quien pone el bien inmueble o el espacio. Por ende, entonces, todo el recaudo de ingresos, de venta de boletería, de los costos, van a declararlo las partes de acuerdo a su porcentaje de participación. Entonces, si el evento, vamos a suponer que ambos iban 50 y 50 y el evento generó una facturación, un ingreso total de 100, tuvo unos costos de 40, significa que hubo una utilidad de 60, las partes para efectos de renta van a declarar su porcentaje de participación trayendo el 50% del ingreso y el 50% de los costos. Y así cada uno al final va a declarar la utilidad, que fue un 60%, 50 y 50 cada uno en su declaración de renta. Ahora, ¿qué pasa con el socio activo? El que generó todo el ingreso, el que generó toda la facturación, al que le vinieron todos los costos y gastos a nombre de él. Al final él no va a registrar un ingreso de 100, sino que va a registrar un ingreso de 50 y va a registrar unos costos también de acuerdo a su participación. Nótese que él no va a registrar un costo por las utilidades que le tiene que dar al oculto, no, él al final termina registrando un menor valor del ingreso, un menor valor del costo, es lo que termina sucediendo. Esto para el sujeto activo. Ahora, para el oculto, que no facturó, que lo único que hizo fue recibir una utilidad, pasa lo mismo. Va a reconocer un ingreso por 50, va a reconocer los costos que le corresponden, que recordemos fueron 40, entonces le tocará reconocer un costo de 20. Y de esa forma va a llegar a su utilidad o a su renta líquida dentro de este contrato, pero en ningún momento el contrato en cuentas de participación es autónomo, es decir, que se crea un nuevo contribuyente que tiene que declarar renta, sino que son las partes quien realmente, de acuerdo a su porcentaje de participación, van a declarar. También la norma, complementando el impuesto de renta, es clara en advertir que se desmaterializa tributariamente un contrato en cuentas de participación cuando existe un rendimiento mínimo garantizado. ¿Esto qué significa? En el mismo ejemplo que colocábamos, una de las partes dispone de un bien inmueble para que se haga el evento.
y el otro es el encargado de ejecutar el evento. Vamos a suponer que es un concierto. Si dentro del contrato se estipula que el propietario del inmueble venda o no venda el evento, se le va a pagar un valor mínimo, eso se entiende un rendimiento mínimo garantizado, y para efectos entonces tributarios se desnaturaliza el contrato, y acá lo que vamos a estar es que el oculto lo que está haciendo es una prestación de servicio donde tendrá que facturar, cobrar IVA y absolutamente todo. Ojo, no lo desnaturaliza desde la óptica jurídica. Desde la óptica jurídica, estos mercantes están frente a un contrato en cuentas de participación, pero para efectos tributarios es como si fuera una transacción independiente donde el uno al final le va a cobrar un servicio por alquiler y el otro le tendrá que pagar con más su respectivo IVA y aplicar su respectiva retención, porque se desnaturalizó el contrato. Entonces, cuando tenemos mínimos garantizados, se da. Una de las preguntas también frecuentes a veces quizás es cuando se pactan por porcentaje. No hay problema con los porcentajes. El problema es cuando hay un valor fijo, porque dentro de la repartición de utilidades también pueden existir variables. Ejemplo, es que si pasamos cierto porcentaje de ventas o cierto número de ventas, cambian los porcentajes, ya no somos 50-50, sino que yo me llevo un 55 y tú un 45. Eso es totalmente válido porque siguen esperando un resultado sobre unas variables, más no hay un fijo garantizado. Eso en materia del impuesto de renta. Gracias por elegirnos para informarte en Consultorio Empresarial, el podcast de Russell Bedford. Los esperamos en nuestro próximo episodio.